Parte 2 de cómo grabar la voz usando un PC, una pedalera de bajo o guitarra y un micro estilo PC. Lo que vimos en el capítulo anterior fue a fabricar una resistencia y a montar, junto con una pila, un jack y el micrófono Electret, el circuito de grabación. Hablamos de que se podía colocar un condensador y en una de las fotografías de las últimas se hizo referencia a un condensador autoconstruido, que es lo que vamos a ver también en este capítulo. Comentamos que la resistencia de 1800 ohmios medio vatio, un valor aproximado, se conecta entre el positivo y el vivo del micro y se genera una tensión aproximada a 7 voltios y medio que pasará a la pedalera. Entonces esta tensión, depende del tipo de pedalera y cómo esté fabricada, puede llegar a afectar algún condensador de entrada de la pedalera, y para evitarlo es conveniente trasladar la conexión y colocar un condensador, en este caso de 220K, entre la unión de la resistencia y el micro. Haremos pasar la señal a través de este condensador, de manera que la tensión de la pila, la tensión que se genera en el micrófono, no llega a pasar, solamente pasa la señal, no pasa la tensión de la pila. Este es el efecto del filtro del condensador, de manera de que aquí tendremos una tensión aproximada siempre de unos 7,5 voltios modulada por la señal del micrófono, que generará unos picos entre 7 y 8 voltios, y esa tensión sobre la que se ha superpuesto, que es la tensión residual de la pila, no va a circular a través del condensador, con lo que solo tendremos la señal de audio y no habrá esos 7,5 voltios que irían a la pedalera, con lo cual protegemos el circuito. Aquí tendremos una vista de la pila, la resistencia, cómo entra aquí el cable del micro Electret, el condensador, que indico de 56K porque es el valor que me ha resultado al fabricarlo, y de ese condensador irá al jack de salida y tendremos ya el sonido en la pedalera. En caso de que compremos el condensador, yo os recomiendo que no bajéis su valor de 220K, y la tensión no es crítica, trabajamos con poca tensión, con 63 voltios vamos bien. Vamos a fabricar ese condensador casero. Vamos a utilizar 2 rectángulos de papel de aluminio, 3 rectángulos de film transparente más grandes que el aluminio, 2 cablecillos de 15 centímetros y celo adhesivo. Aquí vemos cómo sería la constitución del condensador, que serían en principio 2 trozos de papel de aluminio, 2 rectángulos, que irán separados por una lámina de film transparente de cocina. No deben hacer contacto estas 2 placas de aluminio, otro film transparente aislante por encima y otro film aislante por debajo, los cables de conexión correspondientes, y haremos un sándwich de manera de que haya las 3 capas de film transparente sobresalgan por fuera del aluminio y las 2 capas de aluminio estarán una encima de otra. Aquí vemos cómo el celo sujeta uno de los cables a los que hemos abierto los pelillos para que haga buen contacto, y aquí tenemos las 2 placas con sus cables interconectados. Colocaremos, como hemos comentado antes, una base de film transparente sobre la que colocaremos la primera capa de aluminio. Sobre esa capa de aluminio colocaremos la segunda capa de film transparente, y siempre el film debe sobresalir por fuera del aluminio, y colocaremos la segunda capa de aluminio por encima de todo lo anterior. Lo mismo, el aluminio debe de quedar por dentro del film transparente aislante, y por último colocaremos la última capa de film transparente aislante que cubrirá todo, y no debe de en ningún caso el aluminio hacer contacto una capa con otra, porque el efecto del condensador desaparecería, sería un cortocircuito. Doblamos los bordes hacia adentro y lo que hacemos es sujetarlos con un celo. Vamos plegando este sándwich de manera de que lo vamos a ir reduciendo en espacio, con la precaución de que el aire vaya escapando, para facilitar que el contacto entre
el espacio que haya entre las láminas y el film sea lo mínimo posible, que estén las hojas de aluminio lo más cercanas posible, lo más pegadas posible, sin hacer contacto eléctrico. Entonces deberemos tener cuidado que en los bordes no forzar para no provocar la rotura del film y de esa manera estropear el condensador. Sería conductor, sería como un trozo de cable normal en ese caso. Vamos plegando y compactamos lo máximo posible, sacando todo el aire posible, y lo fijamos con unas vueltas de celo. Este sería el resultado, este sería el aspecto del condensador con sus cables de conexión. Probamos el valor del condensador con un capacímetro y en este caso ha dado un valor cercano a los 56K, 0,056 microfaradios, pero bueno, a vosotros os puede dar cualquier otro cercano que puede funcionar perfectamente. Lo probamos en el circuito, soltamos el cable del vivo del jack que va a ir a la pedalera de la unión de la resistencia y el cable del micro, y en ese sitio intercalamos el condensador y funciona. Podemos fijarlo en la regleta tal y como vimos en el capítulo anterior. Aquí tenemos una vista cercana, tenemos la resistencia, la pila, el cable de micro con sus masas correspondientes, y la señal del vivo de micro y la resistencia pasan a través del condensador hacia el jack de salida. En este caso pues no utilizamos este trozo de la regleta, no es necesario. Aquí vemos la caja metálica donde hemos apantallado para evitar zumbidos y vemos la resistencia y el condensador conectado en esta situación. ¿Pero qué es un condensador? Pues básicamente lo que hemos visto, dos conductores separados por un aislante. Se miden faradios y sus múltiplos correspondientes. Aquí tenéis una tabla y este es el símbolo eléctrico. Consiste, como hemos visto antes, en dos placas, dos armaduras con un aislante. Las placas tienen que ser de un material conductor, aluminio, cobre, hierro, lo que sea. Y el aislante puede ser de aire, de aceite, de papel, de plástico. Y el valor de su capacidad aumenta proporcionalmente al aumento de la superficie de las armaduras. Cuanto mayor sea esta superficie de aluminio, mayor capacidad tendrá. Asimismo, cuanta menor distancia de separación exista, mayor capacidad tendremos. Si separamos mucho las placas, poca capacidad. Si las juntamos lo máximo posible, máxima capacidad. Pero nunca deben tocarse. Si eso ocurre, el condensador se convierte en un cortocircuito y ya no sirve para nada. Aquí vemos cómo funcionaría un poquito. Un condensador almacena carga eléctrica cuando le aplicamos una tensión, pero no permite el paso de esta corriente indefinidamente. Solo la corriente alterna puede circular indefinidamente. Por ello se usa como un filtro para la corriente continua, y si aplicamos una tensión continua, solo circulará la corriente el tiempo que tarde en cargarse a esta tensión. En el instante en que nosotros cargamos, se comporta como un cortocircuito y absorbe carga de la pila hasta que él, según su capacidad, se cargue. Si le quitamos la pila, este condensador seguirá manteniendo esa carga, estará cargado y será como una pila recargable, para entendernos. Y cuanto mayor sea su capacidad, mayor sea la energía acumulada, mayor será esa electricidad que puede en un momento determinado descargar. Aquí tenéis diferentes tipos de condensadores, todos ellos hacen la misma función, mayor o menor valor, mayor o menor tensión, pero todos funcionan igual. Estos son condensadores electrolíticos con los que hay que respetar la polaridad. Si no lo hacemos, pueden explotar, desprenden un ácido que llevan dentro y la carcasa sale despedida por los aires. Esta sería la marca de negativo en este condensador que correspondería a este terminal. En este caso aquí tendríamos una marca de positivo. Y este es un tipo especial de condensador electrolítico NP no polarizado, el cual pues admite las dos tensiones. No importa, no hay problema en que uno de los terminales sea positivo